Entonces, ¿qué tenemos acá? Euro dólar del 27, perdón, del 26 del 05 del 23. Vamos a hacer un repaso, como ya es costumbre. Venimos de el proceso inductivo de Daily, ¿vale? Con sus zonas de interés. Después teníamos la confirmación de nivel y una acumulación. Una acumulación de órdenes que es peligroso, pero tuvimos la estructuración interna que es justo lo que tiene que hacer después de la inducción. Así que, chicos, si quieren que ahondemos más en esto y cuando esto se está formando, etcétera, están los videos anteriores. En los análisis anteriores están las interpretaciones que dimos en su momento de esto. Ahora, derechamente, vamos a estar trabajando, vamos a ver desde H4 para abajo. ¿Por qué? Porque las cosas están pasando en esas temporalidades. Así que, temporalidad que tiene patrón, temporalidad que tenemos que observar. Entonces, ¿qué es lo que estamos interesados en buscar? Claramente, son los cortos. Difíciles de tomar, sí. Fue muy difícil tomar cortos porque a mi parecer el mercado estuvo dando largos. O sea, claramente estamos en cortos, estamos bajistas, pero el mercado estuvo dándome opciones a cortos. ¿Por qué? No tengo idea por qué, me estuvo induciendo y caí varias veces y tuve varios SLs por estas zonitas, por estas zonitas, por estas zonitas. ¿Por qué? Porque me seguí un poquito con la idea de que íbamos a venir a sacar estas liquideces, ¿vale? Las liquideces tan impecables que tenemos en estas zonas. Pero claramente hay que recordar que el mercado decide, por algún motivo, cuándo va a ir por esa liquidez. Una puede ser cuando llegue un objetivo atractivo, otra puede ser cuando termine de tomarse la liquidez de una pierna, que no tenga, que no esté derechamente relacionada con la dirección de una pierna, porque por ejemplo, el rompimiento de H4 fue acá, de momento tengo los falsos puntos estructurales de H4 en esta zona, o sea, cualquier rompimiento de estos puntos no significa nada, pero volviendo al tema de la liquidez, significa que aquí tenemos liquidez en forma de IFCs y en esta zonita tenemos liquidez en forma de retrocesos consecutivos, ¿vale? Está estructurando el mercado, está dibujando. ¿En qué temporalidad está dibujando? Está dibujando en H4 y en H1. Por lo tanto, si miramos H1, claramente ahí estuvieron los movimientos. Si miramos H4, sabemos que está estructurando liquidez en H4. ¿Para quién puede ser esa liquidez? Esa liquidez puede ser la que necesitamos para algún retroceso de diario, algunas zonas de interés o derechamente acumular más liquidez en diario. Eso de momento no se sabe, ¿vale? El gráfico es joven en el sentido de que venimos del cierre de un patrón. Nuestro patrón era proceso inductivo, te induzco a posicionamientos en esta zona porque te rompo estas zonas. Luego de eso, la estructura interna indica que se va a girar, se gira y luego viene la estructura interna que indica que se va a girar nuevamente, ¿vale? Así que venimos del cierre de un patrón, el cierre de esto sumado con esto en una zona de interés semanal para, tal vez, si es que la estructura la acompañaba, para ir en dirección bajista, ¿vale? Eso es lo que tenemos de momento. Esa es la información que nos está dando el gráfico, ¿vale? Entonces, denme un segundo. ¿Cómo podemos operar acá? Claramente desde Daily todavía no, a menos que lleguemos a zonas interesantes o que derechamente las estructuras de tanto H4, H1 se pongan alcista. Ahí podemos tal vez estar considerando que vamos a hacer algún retroceso diario para generar liquidez diaria, como sea. Pero de momento tenemos eso, ese escenario. Hay poca estructuración en las temporalidades de H4 y Daily, así que no queda otra que bajar de temporalidad. Lo que sí tenemos de H4 es una acumulación en esta zona muy cerca de la toma de liquidez. Por lo tanto, por coherencia de liquideces, lo más probable es que vengamos, ¿vale? Que vengamos a tomar esta liquidez. Es probable, también es probable que pueda seguir bajando, ¿vale? ¿Por qué soy tan no tomo una decisión certera? Porque la estructura de momento no está acompañando ni me está entregando reales indicios de que vamos a largos, ¿vale? Por lo menos desde la perspectiva de TH4 y Daily. O sea, lo que intento decir, desde Daily no me está indicando que puede venir un retroceso o una acumulación de liquidez diaria. Desde H4 sí tengo una pequeña liquidez en esta zona y tengo liquidez en forma de FC, pero nada me está diciendo de la estructuración de H4 que se va a venir un movimiento. Lo que sí tenemos es información de H1 en base a esta toma de liquidez, ¿vale? ¿Qué es lo que vino haciendo el precio acercándose a ese punto de liquidez?
eso es lo que vamos a ver ahora. Tomando en consideración otros factores. Para el que no fue, perdón, para el que fue el rompimiento de Daily acá, para el que fue el rompimiento de Daily acá, para el que fue el rompimiento de Daily acá, para el que fue el rompimiento de Daily acá, ¿vale? Hay posiciones, hay posiciones, hay posiciones y hay posiciones y hay más posiciones. La liquidez que vemos en forma de FZH4. O sea, ¿es probable que se tenga un retroceso daily? Sí, es probable. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. No lo sé, lo más probable es que sea con noticias. Lo desconozco por completo. De momento no tengo estructuración en H4 que me indique. Lo que sí, como les dije, vamos a ver H1 por la toma de liquidez en esta zona, porque al tomarse esa liquidez, claramente nuestra siguiente liquidez es esta que está acá abajo, que es la coherente respecto al patrón, pero puede que venga algún movimiento de retroceso, siempre y cuando la estructura lo indique. Si la estructura lo indica, ahí podemos tomar largos, pero si no lo indica, seguir tomando cortos. Si es que los da, obviamente, porque están re difíciles. Así que, desde H1, ¿qué es lo que tenemos? Vale. ¿Qué empezó a pasar en H1? En H1 vemos que deja nuestros reales puntos estructurales y aquí comienza un falso rompimiento estructural que también fue falso rompimiento estructural de H4. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo básicamente? Aquí indujo a posicionamientos, generó una acumulación, aquí hubo operaciones en corto, pero que de hecho aquí yo no la encontré válida, pero bueno, claro que la tomó muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque básicamente era un retroceso H1 y toma de liquidez interna H1, impecable, continuidad estructural y en el proceso hacer una inducción, posicionamientos en estas zonas. ¿Vale? Posicionamientos en estas zonas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos en teoría un rompimiento, ¿vale? Así que esto, chicos, es un retroceso de H1, ¿vale? Pero esto, aparte de ser un retroceso de H1, esto es una inducción externa, ¿vale? Se relacionó con un aparente punto estructural. Por lo tanto, esto es una inducción. ¿Qué nos dice este retroceso saludable? Que pronto puede venir un retroceso más profundo, ¿vale? Porque en el fondo esto no deja de agregar liquidez en la zona y lo hace a propósito dejando estas zonas de interés, ¿vale? Entonces, luego de esta inducción, ¿qué tenemos? Un pequeño movimiento, que creo que aquí hubo noticias, si no me equivoco. Un pequeño movimiento que se saca nuevamente la liquidez interna y nos deja el punto estructural de H1. Por lo tanto, H1 máximo, mínimo, máximo, mínimo. ¿Qué es lo que deja en el proceso? Falsos puntos estructurales, por lo menos desde la perspectiva de H1, al igual que acá. Porque claramente en M15 y M30 estos fueron rompimientos estructurales, ¿vale? Pero siempre hay que extrapolarse un poquito para ver si fueron rompimientos de una temporalidad inferior o si derechamente fueron rompimientos de una temporalidad inferior y a la par falsos rompimientos de una temporalidad superior. Súper importante, chicos. Es muy importante saber si en verdad hay una inducción entre medio o si tenemos rompimiento real de todas las temporalidades. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Nos deja el máximo acá, ¿vale? Voy a sacar esto un poquito porque les puede molestar. Máximo, mínimo, falsos puntos estructurales de H1 que claramente eran puntos estructurales de M15. Aquí hubo una interacción de M15 que argumentó un corto en esta zona, ¿vale? Pero entonces, resumiendo, inducción externa, ¿qué es lo que viene a continuación? Una confirmación de niveles y una estructuración interna, ¿vale? ¿Puede ser también una inducción interna? Sí, pues por lo general, las inducciones externas suelen estar acompañadas de una inducción interna y luego de eso puede venir una confirmación de nivel y una estructuración interna, ¿vale? Una inducción, tanto externa como interna. ¿Vale? Si nos fijamos acá, este bloquecito de H1, posterior a su inducción externa, apoya el precio, ¿vale? Lo soporta en teoría, luego hace un boss interno y cierra este imbalance, pero en el proceso se empieza a relacionar con falsos puntos estructurales. ¿Qué es esto? Esto le resta probabilidades a este trade de estructura interna posterior a inducción para hacer nuevos máximos, vale decir, lo que se busca es confirma el bloque, boss interno, aquí apoya y ahí podemos ir para arriba a tomarnos la liquidez del proceso de inducción, ¿vale? Pero ¿qué pasó? El precio no hizo exactamente eso. Hizo esto, confirma, se relaciona con la estructura externa, lo cual no tiene que hacerlo, menos con falsos puntos estructurales,
¿Por qué? Porque te induce a posicionamiento en esta zona. Te está induciendo, generando falsos rompimientos, por lo menos de esta temporalidad, que pueden ser rompimientos de una temporalidad mayor, o sea, de una temporalidad inferior, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo sano hubiese sido esto. Ahí, y ahí recién empieza a relacionarse con la estructura externa, ¿vale? Ahí recién. Pero que haga esto, que cierre el imbalance, al relacionarse, le resta probabilidades a esta operación. De hecho, en su momento pensé que esta operación podía terminar bien y que lo que iba a hacer era sobrecargar esta zona con este mechazo, sobrecargarla, haciendo un falso rompimiento, una temporal inferior y dando continuidad estructural. Pero no fue así, indicó todo lo contrario. Vale, entonces, de la perspectiva de H1, esto fue una inducción a posicionamientos por estructura interna que se comenzó a relacionar con la externa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto no es rompimiento H1, esto no es rompimiento H1, esto tampoco es rompimiento H1. ¿Dónde teníamos H1? H1 lo teníamos acá, perfecto. Entonces, ¿qué necesitábamos? Que aquí nos dijera que efectivamente la estructuración interna se iba a transformar en una inducción interna, ¿vale? Al relacionarse mal, disminuye las probabilidades, pero aquí me tenía que indicar alguna temporalidad de que estaba haciendo una inducción a posicionamientos en largos. Por lo tanto, perdón, una inducción a posicionamientos en... sí, correcto, en largos. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí teníamos H1, estamos en M15, perspectiva de M15, vamos a dejar un poquito de lado H1. Uno de los puntos que dijimos H1 que era falso punto estructural era M15. Lo rompe, vale, lo rompe. ¿Dónde me deja M15? Filtro los puntos estructurales y M15 está muy protegido, muy protegido. ¿Qué es lo que hace? Rompe estos falsos puntos estructurales desde M15, ojo, como siempre digo, desde esta temporalidad pueden ser falsos puntos estructurales, pero de una temporal inferior pueden ser reales puntos estructurales. Pero lo importante es lo que estamos viendo aquí en esta temporalidad. Desde M15 son falsos puntos estructurales, por lo tanto, estos rompimientos no acusan un giro de M15, ¿vale? Falsos rompimientos, saca de liquidez de esta zona. ¿Qué es lo que hacen? Sobrecargar esta zona, obviamente. Y a la par, si se dan cuenta, sobrecarga la liquidez que tenemos acá. No termina de sacársela, sino que la sigue sobrecargando. Vale. Entonces tenemos inducción a posicionamientos en esta zona. ¿Por qué? Porque está diciendo, se está girando, aparentemente, M15 se está girando, no sacó, ahora sí que se va, ¡pum! Ya vale. ¿Qué fue lo que hizo? Una inducción de M15. Perfecto. Si tenemos una inducción de M15, desde M15 para abajo, hay que ver sobre el rompimiento. Hay que ver en esta zona si empieza alguna confirmación de nivel, ¿vale? Ahora, vamos a subirnos nuevamente a H1 y recordar otro falso punto estructural de H1, que es lo que contenía más liquidez, ¿ok? Tenía más liquidez, entonces claramente era una toma de liquidez. De momento, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos rompimiento H1, tenemos un proceso de estructuración interna de H1 y lo está sobrecargando y le restó probabilidades al interactuar con falsos puntos estructurales de H1 que sí eran puntos estructurales de M15, porque M15 lo rompió y dejó el punto estructural acá abajo. Por lo tanto, M15 fue roto en dirección alcista. ¿Y qué fue lo que hizo posteriormente M15? Indujo a posicionamientos en la parte inferior, perdón, a posicionamientos en esta zona por estos falsos rompimientos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer a continuación M15? M15 tiene que hacer una confirmación de su nivel. Es este bloquecito, en este caso fue este obviamente. Y en el proceso dejar a M15 cerca del rompimiento. Claramente lo dejó acá, lo dejó sobrecargado con liquidez. Esto tenía probabilidad de ser roto o derechamente hacer un patrón alcista en esta zona para dar continuidad. Pero la interacción que tuvo en las temporalidades ya visibles de H1 le restan mucha probabilidad a que el patrón se diera. Si bien creí en su momento que lo iba a sobrecargar, vamos a ver ahora. De hecho hubo una corrección de datos porque el momento que estaba operando hubo aquí un patrón que se dio impecable y justo hoy día se arreglaron los datos y ya no era la estructuración impecable que vi el día de ayer. Interesante, sí, lo suele hacer el precio, sí, muchas veces, y uno suele pensar, oye, estoy loco, vi esto y ya no está esto en el gráfico. Sí, pasa mucho,
Yo creo que lo hacen a propósito. Yo creo que lo hacen a propósito de que los datos fallan justo en el lugar exacto donde te tiene que hacer cierto movimiento, que al otro día lo ves y ya no están los datos. No es primera vez que me pasa, así que ojo con eso. Entonces, inducción de M15, ¿qué necesitamos? Confirmación de nivel. Vamos a bajar de temporalidad para ver qué es lo que pasó en esta zona. Aquí claramente, si se fijan, este no hace nuevo máximo, por lo tanto M5 está acá. Aquí rompió M5, perfecto. ¿Qué pasó con M3? Aquí rompió M3, perfecto, dejó mala zona de interés. Perfecto. Vamos a analizar esta zona, luego esta zona que es la de confirmación de nivel. ¿Qué pasó en M1? En M1 venía haciendo inducciones, que a cortos. ¿Vale? Eso ya es indicativo de que algo se puede presentar. Falso rompimiento, acumula liquidez en esta zona, se la saca, perfecto. De nuevo, falso rompimiento, acumula posición en esta zona, se la saca con fuerza. ¿Qué hace con esto? Con este mechazo, la interacción con el falso punto estructural de H1 y la toma de liquidez interna de la real estructura de H1. Vale, perfecto. ¿Llega a zonas de interés? No. ¿El precio se puede girar a la toma de liquidez? Sí, muchas veces lo hace y por algo deja zonas de interés a propósito. ¿Cómo encontrar estas zonas? Hay diferentes formas. Yo lo que hago solamente es ir viendo la evolución del precio, que creo que es lo más saludable, que te va a indicar si es que va a llegar a la zona o no. Lo que haga cerca de la zona es muy importante. Por ejemplo, si hubiese hecho esto en esta zona, hubiese dicho, ok, va a llegar a la zona. Pero claramente, si viene haciendo esto antes de la zona, se toma la liquidez y en el proceso hace un falso rompimiento H1, o sea, se puede venir algo. Entonces, ¿qué estoy observando? Esto lo considera el nivel, ¿vale? Ya que estas zonas fueron quemadas. Así que dije que la estructura interna se está dando acá. Y aquí, obviamente, vinieron noticias, así que preferí no tomar operaciones. Y el trade terminó por romper abajo, me rompió M3, rompió M5, rompió M1, nos giró desde M1 hasta M5. Vale. Si nos giró desde M1 hasta M5 y venimos en una estructuración de una inducción de M15 por falso rompimiento estructural de un falso punto estructural de H1, voy a dejar H1 de lado. Venimos de una inducción de M15, ¿qué es lo que necesito? Confirmación de nivel de M15. En la confirmación de nivel de M15 es cuando puedo bajar de temporalidad y ver lo que pasó. En la confirmación de nivel de M15, en el proceso hizo esto, que lo volvió un poco más complejo. ¿Qué fue haciendo? Sobrecargando la zona de H1, generando liquidez interna de la nueva pierna de M3, porque M15 hizo su confirmación de nivel, pero también nos rompió M3 y M5, empezó a hacer un rompimiento de M3. Miren esto que interesante. En el proceso venía a confirmar el nivel de M15, nos rompe M3 y M1. Lo rompe pero deja una mala zona de interés. Por lo tanto, esto es una inducción a posicionamiento en largo. Esto hay que considerarlo más adelante. Ya te está induciendo a largos. Ok, está induciendo a largos, pero me confirma M15. ¿Y qué es lo que necesito? Necesito, un boss de estructura interna. Tengo aquí el bloquecito. Este es el bloque, perdón el dibujo. Este es el bloque, ¿vale? ¿Qué me tiene que dejar a continuación? Un IFC tiene que hacer un boss de estructura interna y dejarme un IFC, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Me deja el bloque, boss interno, me toma la orden. Eso es lo que necesita, ¿vale? En la inducción, por el hecho de la inducción de M15, lo que estamos hablando de H1. Vale, aquí hay posiciones. Vamos a subir. Esa era la posición más segura, en teoría, porque a lo mejor hubo una posición más segura acá que en su momento probablemente se dio en segundos, pero prefiero dejar de bajar a segundos porque es muy adictivo. Es muy adictivo y muy peligroso y pierde un poco el sentido de las direcciones. ¿Por qué? Porque en segundos, si bien te pueden dar trades mucho más rentables, en teoría, pierdes un poco la noción o la información que te están entregando ya otras temporalidades como pueden ser M1, M3, M5, M15, M30, H1. Entonces, al estar tanto tiempo en segundos, pierdes eso. Y esa información es muy importante, ¿vale? Si haya gente que opere en segundos, muy bien, muy bien. Yo trato de bajar muy pocos segundos. De hecho, donde bajé segundos fue acá. ¿Por qué? Porque está viendo un patrón que se está dando, pero
Totalmente diferente, otro escenario. Entonces, confirmación de nivel de M15. Luego de la inducción de M15, ¿vale? Inducción a posicionamiento por estos falsos rompimientos, rompe arriba, nos rompe M5, M3 y M1, y en eso confirma M5, perdón, M15. Ok, perfecto, está confirmando niveles de M15, me está haciendo la entrada acá impecable por un rompimiento de M3 pero con mala zona de interés y rompimiento de M1, esto claramente es una inducción de M3. Vale. Rompe M3, luego comienza una acumulación en el proceso rompe M15. Esto es muy importante. ¿Por qué? Miren. ¿Por qué? Porque si estamos hablando en términos de inducción, ¿se acuerdan lo que les dije de H1? Que H1 tiene que confirmar nivel, luego hacer un boss de estructura interna, cerrar el imbalance y luego relacionarse con la estructura externa. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos el nivel, el boss interno y tiene que cerrar el imbalance. Pero en el proceso no se puede relacionar con la estructura externa. ¿Eso qué pasa? Le resta probabilidades a esta zona. Quiere decir que esta zona potencialmente puede ser rota. Ya. Ahora miremos M15. M15, inducción de M15. ¿Qué es lo que hace? Falsos rompimientos, rompe arriba, ok. Se cierra el imbalance, confirma el nivel, aquí nos dio la entradita, ok. Luego hace el boss de estructura interna, ojo, no cierra el imbalance. Vuelve abajo, siguiente vela, rompe M15. Miren qué interesante, rompe M15 y ahí hace el cierre de la entrada que sería por inducción. ¿Qué es lo que pasa con eso? Es poco saludable para una inducción. Vale decir, cierra, boss interno, cierra y ahí puede romper. Que te haga el boss interno y luego el rompimiento sobrecarga esta zona, chicos. Obviamente el trade terminó en TP, vale, está bien. Pero ¿a qué hago referencia con esto? Esto que está haciendo en esta zona, correlación así, lo que le explico es básicamente lo mismo que está haciendo acá. Lo mismo que hizo acá, se relacionó y ahí vino a cerrar. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente esta zona sea rota. Y si esta zona es rota, venimos por un retroceso más profundo de H1. Perdón, un retroceso más profundo sobre estos máximos. Pero estos máximos ya son de H1. Ojo con eso. Por lo tanto, un rompimiento de esto ya no indica, un rompimiento con cuerpo obviamente, ya no indica de que H1 se pone en alcista, considerando de que estamos sacando la liquidez de esta zona y podemos venir por esta liquidez. Así que las inducciones a cortos están fallando un poco. Eso ya es bueno. Es bueno para estar pensando en largo, obviamente. Entonces, ¿qué pasó? Ya, desde M1 claramente ya. Aquí está la zona, ¿vale? Si bien se fijan acá, lo que habíamos dicho, inducción de M3, ¿vale? Como dije, puede venir a ser un patrón alcista. No estábamos en zona, no habíamos tomado H4. ¿Puede sobrecargar estación y reaccionar aquí? Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, en su momento contemplé que esto, por el tipo de cierre que le expliqué en M15, iba a ser un LR de M15, romper arriba, nuevamente, sacarse esta liquidez, cerrar un imbalance, pero romper M15 con mecha. Otra inducción más. Pensé que lo iba a hacer. Pero ¿qué necesitaba para eso? Una inducción. Ok, ya hice una inducción acá, ¿vale? Tengo que ver en estas zonas. Si esta fue una inducción con relación de la estructura externa, justo de la entrada, ¿vale? Está peligrosa la entrada, está muy cerca de una posible inducción en sentido contrario. Por lo tanto, había que ver la estructuración que no iba haciendo. Aquí nos hizo un falso rompimiento de M3 y M1 y un rompimiento falso de M1, siendo que el punto estructural de M1 y M3 está acá arriba, totalmente protegido, ¿vale? Esto nos genera nuevo mínimo, así que aquí no hay rompimientos de nada, ¿vale? Esto puede ser considerado una inducción interna, ¿vale? Si se apoya, ¿vale? Luego sube, hace un boss de estructura interna y baja, pero dejó malas zonas de interés. Por lo tanto, esto es una inducción interna, no inducción externa, interna, que puede venir a continuación la confirmación de niveles. Y aquí es cuando les digo el tema de que fallaron los datos. ¿Por qué?
Porque en su momento esto era un bloquecito impecable. Este de aquí. Era impecable. Era el mínimo del movimiento que fue... Bueno, era el mínimo del movimiento. No tenía estas mechitas que lo sacaban. No tenía eso. Por lo tanto aquí tenía un IFC válido. Un bloque. Aquí tenía el boss interno y este era otro bloque con falla en la dinámica. Exactamente lo mismo de acá. Lo mismo de acá. ¿Vale? No me acuerdo por qué no tomé esta operación. No sé si me dio miedo, no sé si no lo quise, no me acuerdo. Solamente sé que la vi y decidí no tomarla por algún motivo. En fin, no la tomé. Menos mal que no la tomé porque ahora mirando los datos que se corrigieron, no tiene sentido. Aquí no tengo un bloque con falla en la dinámica. Si bien es este el bloque, entonces tendría que buscar el boss de estructura interna, que sería este. Pero si se fijan, al hacer el boss de estructura interna pierde coherencia porque se está relacionando con falsos puntos estructurales, tanto este como este, dejando este imbalance, siendo netamente una inducción a posicionamientos en esta zona. ¿Vale? Y lo que dijimos, rompimiento de M15, vino a cerrar el imbalance de M15, sobrecargó la zona de mi entrada, lo cual es peligroso, está avisando de que la va a romper. Obviamente no es necesario que la rompa enseguida, pero sí, al hacer nuevo mínimo es muy probable que la vaya a romper, más que nada por la liquidez que dejó, es evidente. Entonces, considerando que tenemos una inducción en esta parte, ¿vale? Una inducción a largo en esta parte, ¿vale? O sea, de nuevo, considerando la inducción de M15, lo hizo meramente impecable. ¿Por qué? Porque dijimos que M15 le restaba probabilidades el cerrar el imbalance al rompimiento de M15. Le restaba posibilidades contemplando el proceso inductivo. ¿Vale? Inducción, confirma nivel, voz de estructura interna, cierra imbalance. Voz de estructura interna se relaciona con estructura externa, lo rompe, cierra imbalance. ¿Qué es esto? Acumulación de liquidez en esta zona. Es un proceso inductivo que estuvo fallando un poquito, ¿vale? Así que esta zona quedó peligrosa, ¿vale? Entonces, claramente ya sabemos el escenario H1, cuando termina este escenario de inducción por estructura interna al hacer nuevo mínimo, ¿vale? Ahí ya cambia por completo nuestra toma de decisiones. Y con mayor razón, considerando que ya tomamos, en un segundo, que ya tomamos casi toda la liquidez de esta pierna. Queda este bloque, que es liquidez, claramente puede llegar ahí abajo a reaccionar o puede llegar ahí abajo a romperlo, claramente. Para mí este bloque no tiene mucho sentido en su ubicación de momento, ¿vale? No tiene sentido estructural, vale decir, el precio aquí, o sea, estas zonas no es de ninguna pierna, daily está bajista, tengo todas las direcciones en este sentido, aquí puede haber una reacción, sí, totalmente puede haber una reacción. Si el precio me indica que aquí quiere hacer un movimiento para ir a largo, claramente lo voy a tomar a largo. Siempre y cuando haya liquidez evidente, falsos puntos estructurales, haya ciertas condiciones, ¿vale? Pero de momento lo que nosotros vimos en H1 era aquí. Y en ese punto solamente no termina de tomarse la liquidez. Al romper H1, al romper el patrón de H1 inducción de estructura interna, sí se toma la liquidez. Por lo tanto, ahí es cuando entramos a analizar diferente el escenario. ¿Qué hago referencia? Si nosotros estábamos viendo la inducción a posicionamientos en esta zona por fallo de la estructura interna de H1 y sobrecargarla y potencialmente un patrón alcista que falló de H1, ¿vale? Porque se relacionó con los falsos puntos estructurales, ¿qué es lo que tenemos que considerar si es que va a dar largos? Hay que considerar la perspectiva de M3. Miren M3. El proceso fue haciendo falsos rompimientos, que fueron nuestras confirmaciones, falsos rompimientos, que fueron la entrada que dijimos que sobrecargó, que no es saludable para la inducción. Por lo tanto fue haciendo inducción, más la inducción de H1. Esta, aquí no hizo la inducción de M3, inducción interna de H1, inducción externa de H1. Por lo tanto, si sumamos esos factores, al habernos tomado esta liquidez, lo más próximo que tenemos como liquidez por lo menos son estos máximos o esta zona de acá. El dibujito que tenía aquí de liquidez de H1 que lo saqué para poder graficar mejor. Entonces, contemplando ese escenario de que al hacer nuevo mínimo H1 y cerrar el patrón inductivo de estructura interna de H1, al hacer nuevo mínimo H1, tenemos que ver su composición. La composición de H1 claramente está sobrecargada por estos procesos inductivos a posicionamiento
dejando imbalances evidentes en esta zona, ¿vale? ¿Es seguro tomarlo? No, no, para nada. ¿Por qué? Porque miren, M15, vamos a ver, H1 no tenemos imbalance. Si bien es el punto estructural válido, no tiene imbalance. Es débil de su composición desde la perspectiva de H1. ¿Quién es más fuerte que eso? Este mínimo, totalmente. Desde M30 no tenemos imbalance, si bien tenemos este, no tenemos en las zonas de interés, es bastante cerca. Es un falso punto estructural de M30 y el de M30 está acá. M30 solamente lo ocupo para ver zonas de interés, no mucha estructura porque muchas veces entrega mal la información. Desde M15 tenemos un IFC en esta zona que es débil en su composición, pero tenemos el punto estructural. ¿Puede hacer una sacada de liquidez y seguir hacia abajo? Sí, totalmente. Desde M5, ¿qué tenemos? M5 tiene un IFC en esta zona, pero tiene liquidez en estas partes. ¿Vale? Hay escenarios que se están complicando. Esto de aquí no es un IFC de M5, ¿vale? Totalmente el de M5 ya fue cerrado, sería este, nos queda el extremo, ¿vale? Desde M3 en el proceso nos dejó estas zonas de interés y estas zonas de interés con liquidez en el máximo, ¿vale? Y nos fue haciendo rompimientos, ¿vale? ¿Qué temporalidad se nos giró? Si se fijan, después del proceso de inducción de M3, miren, inducción acá, aquí dejó el punto, lo corrigió los datos, mira qué interesante. Esto en su momento era un punto estructural de M3, qué increíble cómo corrigen los datos estos desgraciados. Esta mechita, este cuerpo de vela llegaba hasta acá. No era así. Definitivamente, chicos, no era así. Para nada. De hecho, lo analicé muy bien en su momento. Bueno, nada que hacerle. Era un falso punto estructural de M3 y M3 nunca fue roto. Impecable. Cambia por completo el escenario. M3, ¿dónde quedó? M3 quedó... M3 quedó acá arriba. Disculpen por esto, chicos, pero a veces pasa. Ahí quedó M3. Completamente seguro. Pierdo un poco de coherencia respecto a M5. Totalmente tengo M3 sobre M5. Vale, pero lo que quería hacer referencia es que en el proceso de determinar el patrón inductivo de la estructura interna de H1, vemos que no empieza a hacer inducción en M3, obviamente por la zona. Posterior a eso, si está haciendo inducciones en M3 y sabemos que tiene que romper abajo, hay que observar la estructura interna de M3. La estructura interna de M3, confirmación de nivel, voz interno y un bloque con fallo en la dinámica. Recuerden, los fallos en la dinámica, chicos, son cualquier cosa que en dirección alcista no sea más alto. O sea, esto es igual, es un fallo en la dinámica. La dinámica tiene que ser mínimo más alto, mínimo más bajo que el anterior. Esto tiene un fallo en la dinámica. Tiene un IPC con imbalance. Luego hace un boss de estructura interna, ¿vale? Hace el boss, viene a cerrar el imbalance porque aquí tenemos obviamente un mínimo igual al otro, es un fallo en la dinámica, y aquí tenemos un proceso de generación de punto estructural de estructura interna de M3, que tiene sentido respecto a la zona que estamos de H4, ¿vale? Esto claramente es muy especulativo, puede ser el comienzo de algo. Esa zonita de M3 que vimos acá puede ser el comienzo de una confirmación de nivel de H1 o derechamente romper abajo porque la dirección es marcadísima. Solamente hay que tomar, yo tomo en consideración para tomar este largo lo que ha estado haciendo respecto a H1 y lo que hizo en la zonita que comenté de la liquidez de H4. Creo que las zonas más atractivas de liquidez por lo menos están en estas zonas. No sé si se venga a tomar todo esto como liquidez, ¿vale? No sé si venga a hacer eso, pero sí creo que puede tomarse parcialmente una interacción con estas zonas, ¿vale? Si va más arriba, genial, porque puse un largo ahí. De hecho, vamos a verlo en M1. Se dio hasta en M1. En M1 fue impecable. Esto, chicos, es un patrón alcista. Parece claramente un patrón bajista, pero es un patrón alcista, que es lo que hace. Acumula liquidez interna, ¿vale? Se la va tomando. En el proceso, miren, deja M1 aquí expuesto. Vale, venimos de inducción, genera nuevo mínimo, sigue acumulando acá, fíjense la liquidez,
voz de estructura interna, cierra el IFC, se apoya, perdón, se apoya en el bloque, en el IFC con fallo en la dinámica, hace un voz de estructura interna, no se relaciona con la estructura externa de M1, sino que la deja ahí tranquilita y viene a cerrar el imbalance. Esto es lo que les decía que tenía que pasar tanto en M15 como en H1. Esto suma probabilidad de este movimiento. La entrada era esta. Ahí fue la entrada. Claro, el TP vamos a ir viendo. Y al rompimiento, como siempre, el rompimiento de M1 muchas veces no llega al imbalance. ¿Vale? En este caso, para alguien puede haber sido eso una entrada por rompimiento de M1 completamente válido. Completamente válido. Ya, yo no lo hubiese tomado por rompimiento M1, pero bueno. Entonces, eso pues chicos. ¿Re complicado el gráfico? Sí, está muy difícil, está a modo veterano como dicen, pero sí, está complicado, está complicado. Estamos en proceso de generar liquidez, falsos puntos estructurales, estar induciendo a posicionamientos, no solamente en la antesala de algo, ¿vale? Los falsos rompimientos, toda esa información te indica que pronto se puede venir un movimiento fuerte. Este puede ser en dirección bajista o alcista, no lo sabemos. Así que de momento esa fuera la operación acá, sobrecargar la estructura interna de H1 posterior a inducción externa, que de hecho esa inducción externa también era de H4, lo cual le suma bastante a favor. Una inducción externa de H4 genera posicionamiento y aquí puede, no sé, por ejemplo, si tenemos la inducción externa H4 y si se fijan, esto era el punto estructural que nos dejó en H1 que consideramos que era un poco débil en su composición, puede que el precio venga incluso a confirmar nivel aquí H4 y hacer algo más arriba. No lo sé. Vamos a ir viendo en la semana, ¿vale? Como dije, el mercado está difícil, está bastante difícil. Así que nada, chicos, eso. Espero que parcialmente se haya entendido el tema de las inducciones, cómo se van formando, cuáles fueron los escenarios que se fueron presentando, cómo fue sobrecargando las zonas, cómo fue haciendo falsos rompimientos y de los rompimientos reales los fue acercando a través del proceso inductivo, ¿vale? Si bien aquí había un patrón gráfico, perdí un poquito de coherencia al hacer estos falsos rompimientos de H1 mirándolo, siendo bien objetivo, perdí un poco de coherencia. Yo en verdad pensé que iba a sobrecargar un poco esta zona y iba a ser nuevamente, o sea, que iba a sobrecargar esta zona y pensé que con estas mechitas iba a quedar en eso, mechitas, por lo tanto un LR, que es lo que hace un rompimiento en la parte superior, LR, mitigación del IFC y de ahí para abajo. Pensé que iba a hacer eso, totalmente, pero cuando vi aquí la entrada en M1 dije, ok, la está, si después hace el LR ya, completamente diferente, pero ahí la estaba dando. Así que eso chicos, un abrazo, esto fue el euro dólar, cuidado con la semanita que se vienen complicadas las cosas. Así que, nada, recuerden, si no ven la liquidez, ustedes son la liquidez.